Un nuevo video para el canal, esta vez de Need for Speed No Limits y, el primero y el segundo episodio me gustó y me gustó Need for Speed, así que lo quiero grabar y, vi que en el último video que grabé de Shadowfish bajaron los suscriptores a 9, pero eso fue ayer y hoy día cuando me fijé en la mañana subieron a 11 a los mismos suscriptores que tenía. Y eso les quería decir. Y, y si se escucha abajo en el video, no sé por qué, pero estoy hablando fuerte. Y eso, le voy a bajar el volumen. Ahí sí. Y para que se escuche más mi voz que la música del juego. Y eso. Y si demora mucho lo voy a cortar. Listo chicos, ya volví, ya terminó de cargar y vamos a ver. Tarjeta de oro, mundo clandestino, garaje. Ya, vamos a ir al garaje. Este auto. Plano de coche, Works, One, Wagen. A ver, ya. Vamos a poner esto acá. Ya vamos a ir al mundo clandestino para conseguir las piezas de ese auto. Solo faltan 3, parece, 2. Y es el capítulo 1 y a ver, el capítulo 2, evolución. Y ya. En esta carrera vamos a ganar los planos de este coche si lo ganamos, así que vamos a competir con el Subaru que nos dieron en el primer episodio. Y eso, derrape, contrarreloj, aceleración de Ironboard, Bridge, noche. Parece que es la noche. Si conduces bien en las carreras conseguirás más efectivo para gastar. Ya. Ya va a empezar la carrera. O sea, no es carrera. Solo correr para... Estaba aprendiendo. Ya. ¿Qué tal Kim me ha pedido que te enseñe a derrapar? Mola mejor los tiempos en las curvas, ya. Ya, date el crono. Vamos, turbo. Turbo. Inicio de derrape. Entonces se abajo para un derrape, ahora a la derecha. Sí se derrapa. Y cada vez que derrapa con el turbo. Vamos, vamos, así se derrapa. Ahí está. Estamos llegando a la meta. 3, 2, 1. Nos salvamos, llegamos. Ganamos un logro. Experto en derrapes, ya. Un derrape en 4 días. En 4 días vamos a revolucionar el mundo clandestino, ya.
Vamos a continuar mi tiempo. Subimos a nivel 4. Porque en el segundo capítulo subimos a nivel 3 y ahora subimos a nivel 4. Ahora recompensa, zona bloqueada, pruebas especiales, repostaje, 15 dólares recibido. Lo que me interesa son las pruebas especiales y las vamos a probar. A ver qué tal. Una carta. Parece, sí, falta una más para ganar ese auto. Creo que es mejor que el que tenemos ahora. Chicos, lo siento de la batería. Pruebas especiales ya. A ver, completo todo lo necesario en esta ronda. Planos, a ver, iniciar serie, ¿qué? Ya. A ver, la ronda 2 está a punto de empezar y puedes conseguir 25 planos ya. Un Porsche. A ver. Ah, necesitamos un Porsche. No lo tenemos, así que no podemos hacer esta. Así que nos vamos a ir al mundo clandestino. Quiero ver algo. Queda 14, ya. Algo pasa con el nitro. Oh, por Dios. Qué auto tan bello. Qué precioso. Qué precioso el auto. Ya parece que... Ah, no vamos a tener que hacer con nuestro auto. Así que, pero este auto está súper bueno. Bueno, y me gusta el azul. Me gusta ese color, el azul y el verde. Pero está bacán. Un Subaru BRZ. Si conduce bien en las carreras conseguirás más efectivo para gastar, ¿ya? Impulso de nitro. Hoy acabo de terminar de instalar una nueva tecnología en el circuito. Es una mejora que la llamo el impulso del nitro, ya. Ya. Carga perfecta ya. Supercarga de nitro. Qué bacán. Viene con nitro recargado y todo. Por Dios. No sé por qué me va tan la llave. No. Va súper bacán. Listo. Ya la ganamos. Perfecto. Ya. Ganancias totales 2273 ya. Eso ha sido increíble, ¿no? ¿Cómo has tomado esa curva? Estoy orgulloso de lo que hemos hecho ahora al siguiente proyecto, ¿ya? Ya. Premio misterioso. Quiero, a ver. El tercero, a ver. Banda de rodadura, ya. Quiero ver cuánto tengo batería.
Tengo 11. Voy a preguntar de nuevo. Ya, esta es una carrera. Recompensa Ford Mustang GT. Ya. Haciendo amigos. Ahora pregunta. El paso de Black Grid Challenge Noche. Challenge. Ya. Y le vamos contra Oder. Jim Gerardi. Y Lady Bon. Listo chicos, ya volvimos. Robin, no va a tomar una acrobacias con el impulso del nitro ya. Es una carrera. Salida perfecta ya. Vamos. ¿Dónde ganamos? ¿Listo? Le tenía razón cuando dijo que sabes lo que haces, quizás encuentres tiempo para correr contra ti algún día yo también. No, en el primero, ese segundo nivel 5. Y en la carta, un Ford Mustang, faltan 14 más. Y bueno chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Y si comparten, en el próximo video voy a saludar. En los comentarios déjenme los juegos que quieren que yo juegue. Así que eso. Y chao.